Bueno, y ahora vamos a ver, como le decía antes, los efectos fisiológicos. Y nuevamente, cada vez que piensen en hormonas tiroideas, acuérdense que participan en muchos procesos, que la mayor parte de las células del organismo tienen receptores y van a responder a las hormonas tiroideas. Es decir, por lo menos el concepto más general acerca de las funciones de las hormonas tiroideas. Como dijimos, participan del crecimiento, del desarrollo y maduración del sistema nervioso central, en diferentes funciones de tipo metabólicas, ¿no? Afectando el metabolismo de los distintos nutrientes, modificando la tasa metabólica basal a través del consumo de oxígeno. Entonces son bastante generalizadas las acciones. Y muchas de las funciones de las hormonas tiroideas las podemos derivar a través de lo que observamos en animales o personas que son o hipotiroideos, es decir, que tienen menos cantidad de hormonas, o la glándula produce menos cantidad de hormonas tiroideas, o en individuos que son hipertiroideos y la glándula tiroides produce más T3 y T4. Entonces, muchas veces los síntomas o los signos, ¿no es cierto?, que presentan estos animales o los síntomas que presentan las personas afectadas por este tipo de trastornos nos estarían orientando, ¿no es cierto?, acerca de cuáles son las funciones por exceso o por defecto de hormonas, ¿no?, en esos casos. Así que bueno, vamos a tratar de repasar, como les dije, todos los efectos ahora. Obviamente que algunos de esos efectos están directamente relacionados con el problema de termorregulación y otros efectos estarán más relacionados con el tema de la fisiología del crecimiento. Este es un efecto, digamos, el efecto calorigénico, digamos, de aumentar la tasa metabólica, es un efecto sumamente importante, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hacen esto? Aumentando el consumo de oxígeno, es decir, los procesos metabólicos de las células aumentan y por ende necesitan más oxígeno para oxidar, ¿no es cierto?, los nutrientes. Y hay algunos órganos que escapan a esta acción calorigénica, entre ellos el cerebro, los testículos, los nódulos linfáticos, el bazo, la adenohipófisis. Pero en general en el resto de los tejidos produce un incremento, ¿no es cierto?, del consumo de oxígeno y de la tasa metabólica basal. Esto lo habíamos visto nosotros en particular durante la termorregulación, ¿no es cierto?, cuando las temperaturas son muy bajas, ¿no es cierto?, el animal tiene que comenzar a aumentar la producción de calor y lo hacen a través de hormonas, ¿no es cierto?, entre ellas las hormonas tiroideas, que justamente lo que hacen es aumentar la tasa metabólica y con ello también la producción de calor. Aparentemente esta acción calorigénica y el aumento del metabolismo de las células estaría dada por un aumento de la actividad de la sodio-potasio TPasa, o sea, de la actividad de esta bomba. Y en realidad, si ustedes se ponen a pensar, todas las células del organismo, el 100% de las células que componen, sin hacer distinción de órganos ni tejidos, todas las células poseen esta bomba activa, lo que les permite mantener, ¿no es cierto?, esas diferencias de iones a través de la membrana, ¿se acuerdan? Mucho sodio fuera, poco sodio dentro, mucho potasio dentro de las células, poco potasio en el espacio extracelular. ¿No es cierto? Toda esta configuración iónica, ¿no es cierto?, y estas diferencias que hay, se basan fundamentalmente en la presencia de esta bomba. Y todas las células poseen, y de hecho gran parte de la energía que se utiliza durante 24 horas de la vida de un animal o de una persona, se van a estar gastando en esta bomba, o sea, se consume mucha energía para mantener funcionando esta bomba, ¿no? Entonces, justamente lo que haría, aparentemente, las hormonas tiroideas es aumentar la actividad de esta bomba de sodio y potasio y de esa manera estaría activando el metabolismo. En algún momento se había hablado que había como un desacople, ¿no es cierto?, en la cadena respiratoria, iba más hacia la producción de calor y no tanto la producción de ATP, ¿no es cierto? Pero aparentemente eso no
no hay realmente tanta evidencia científica para apoyar esa hipótesis que en un momento se había pensado, ¿no es cierto? Ese desacople en la cadena respiratoria que le permitía derivar más de la energía en forma de calor y no como ATP, porque se acuerdan que ustedes en la cadena respiratoria se produce ATP, algo de calor, ¿no es cierto?, que se disipa de manera de calor, dióxido de carbono y agua. Bueno, por eso les decía, en algún momento se había pensado que justamente las hormonas tiroideas estarían como desacoplando esa producción de ATP y destinando más energía hacia la producción de calor, pero aparentemente ese no sería un mecanismo importante. Y después vamos a ver que en general aumenta la movilización, digamos, tiene efectos lipolíticos estas hormonas y van a estar movilizando los ácidos grasos y el metabolismo, la beta-oxidación, digamos, el metabolismo de los ácidos grasos para obtener energía también es una fuente importante para generar calor, ¿no es cierto? Entonces esto estaría todo muy relacionado con los efectos o la participación de estas hormonas tiroideas en la termorregulación. Fíjense que son todos efectos calorigénicos, aumentan el metabolismo basal de las células, el consumo de oxígeno, y al aumentar el metabolismo también aumenta la producción de calor. Y justamente eso es lo que hace falta bajo ciertas circunstancias, con clima frío, para poder mantener el balance térmico del animal, ¿cierto? Que es un poco lo que estuvimos viendo en la clase pasada. Luego tenemos también sobre el sistema cardiovascular, tiene efectos en general estimulantes, ¿no es cierto? Aumentan la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco y la presión arterial. Estos son términos que ustedes ya también manejan. Frecuencia cardíaca y fuerza de contracción también, ¿no es cierto? Aumentan el número de pulsaciones por minuto, la fuerza con la que se contrae el corazón. Esos dos hechos me llevan a un aumento del gasto cardíaco, es decir, la sangre que expulsa el corazón en un minuto, y cuanto más sangre expulsa, ustedes se acuerdan que estaba relacionado con la presión arterial. ¿Cómo lo harían esto? Estaría mediado a través del aumento de la síntesis de proteínas contráctiles, de la miosina fundamentalmente del músculo, es decir, que si el músculo cardíaco tiene más proteínas contráctiles, más miosina, tiene la capacidad para contraerse con más fuerza, ¿no es cierto? Y por ende contraerse más y expulsar más sangre en cada uno de los latidos. Esto llevaría a un aumento del gasto cardíaco, o sea, de la descarga sistólica y del gasto cardíaco. Y también otra manera sería aumentando el número de receptores beta-adrenérgicos. ¿Se acuerdan que los receptores beta-adrenérgicos cardíacos estaban relacionados con aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la fuerza de contracción? Entonces, si hay más receptores beta-adrenérgicos ante una descarga del simpático o adrenalina circulando, lo que va a hacer el corazón va a responder con mayor fuerza de contracción y con mayor fuerza y con más frecuencia cardíaca. Fíjense que esta última función está muy relacionada con las catecolaminas, ¿no es cierto? Es decir, de algún modo es como que estaría sensibilizando a los cardiomiocitos para responder a las catecolaminas de manera más exacerbada, porque hay más receptores para catecolaminas. ¿Se entiende? Entonces eso sería con respecto a la función de hormonas tiroideas sobre el aparato cardiovascular. Después ya lo vamos a ir viendo qué sucedería, que está muy relacionado con un animal que tiene un hipertiroidismo. Evidentemente vamos a encontrar ciertos signos que están relacionados con los efectos de hormonas tiroideas sobre esto que estamos viendo en este momento. Si continuamos con los efectos fisiológicos, sobre el sistema nervioso, en general, fíjense que acá ya estamos hablando de hipotiroidismo, es un animal que tiene pocas hormonas. Entonces, a través de eso estamos viendo cuáles son las funciones que tienen estas hormonas. Fíjense que en un animal hipotiroideo, lo que va a suceder es que la actividad mental va a ser más lenta. Digamos, todos los procesos mentales van a ser más lentos. Vamos a ver un animal que es mucho más aletargado, se queda más quieto, se mueve menos.
Fíjense que mientras el hipertiroidismo, o sea, cuando hay un aumento de estas hormonas, lo que hace es acelerar la respuesta, ¿no es cierto?, mental. Hay una actividad mental mucho más acelerada. Y también eso va acompañado con irritabilidad, inquietud, ¿no es cierto? Son animales que se mueven, que son más excitables, etc. Y lo que vamos a ver también es que tienen una participación directa en el desarrollo del sistema nervioso central, por lo que si son animales que están en crecimiento, ya después vamos a ver que el primer sistema que se desarrolla en la vida postnatal, o sea, en realidad comienza la vida intrauterina, ¿no es cierto?, de ese nuevo individuo, ahí comienza ya el desarrollo del sistema nervioso, pero luego continúa en la vida postnatal, en los primeros meses o años, dependiendo de la especie, continúa el desarrollo del sistema nervioso central, ¿no es cierto? Entonces, justamente si durante esa ventana, ¿no es cierto?, de desarrollo del sistema nervioso hay un déficit de hormonas tiroideas, también vamos a ver que da una particularidad en estos individuos, ¿no es cierto?, con retraso mental, justamente porque hay sordera, puede haber también, justamente porque no hay cantidad suficiente o no hay directamente hormonas tiroideas, por lo cual el sistema nervioso se desarrolla de manera deficiente, el sistema nervioso central. Después, sobre el músculo esquelético, nuevamente ponemos como ejemplo lo que ocurriría en un animal hipertiroideo, es decir, que tiene exceso de hormonas tiroideas. Hay debilidad muscular, eso se lo conoce como miopatía tirotóxica, porque justamente el exceso de hormonas tiroideas lleva a un catabolismo proteico, hay mayor destrucción. A ver si se acuerdan que en el músculo hemos visto que había síntesis y destrucción, ¿no es cierto? No es que están las proteínas musculares ahí de manera estática, sino que normalmente hay un proceso de síntesis y catabolismo simultáneo, es decir, que están constantemente recambiándose las proteínas que están en el músculo. Bueno, como efecto de las hormonas tiroideas se estimula más el catabolismo, ¿no es cierto? Entonces hay pérdida de masa muscular y debilidad muscular. Vamos a ver que también eso lleva a un cuadro en el cual los animales pierden peso, justamente porque hay pérdida de la masa muscular. Sobre el metabolismo de los glúcidos, dijimos que actuaba el metabolismo de glúcidos, proteínas, ya lo vimos recién, glúcidos, y vamos a ver también que sobre los lípidos. Esto lo habíamos hablado cuando vimos el animal ese que estaba en ayunas, habíamos mencionado que un efecto importante de las hormonas tiroideas era aumentar la reabsorción de glucosa a nivel intestinal. Si bien en ese momento habíamos dicho que era un animal que no ingería alimentos, o sea que en realidad no podía estimular la reabsorción porque no había glucosa, ¿no es cierto?, en el aparato digestivo. Pero bueno, de todas maneras, se sabe que esa es la función que cumplen las hormonas tiroideas. Estimula la gluconeogénesis, entonces, de hecho, esto nos estaría hablando de una hormona que es hiperglucemiante. Y sobre el colesterol, en general disminuyen las concentraciones de colesterol sanguíneo, de fosfolípidos y también triglicéridos. Como produce lipólisis, estaría incrementando la cantidad de ácidos grasos libres en circulación. En general el colesterol baja porque aumenta el número de receptores para LDL. ¿Se acuerdan que la LDL era una lipoproteína, justamente es lipoproteína de baja densidad, que era la encargada de transportar colesterol? Bueno, lo que hacen las hormonas tiroideas es aumentar el número de receptores a nivel del hígado para LDL, por lo tanto hay más retiro, ¿no es cierto?, de estas partículas que son ricas en colesterol de la circulación y por ende baja la concentración de colesterol circulante. Sobre el crecimiento, que son acciones realmente sumamente importantes, sobre todo en las primeras etapas, ¿no es cierto?, del crecimiento, y esto también se ve a través de individuos, ya sea humanos o animales, que tienen carencia de falta de hormonas tiroideas durante las primeras etapas de desarrollo. Entonces ahí vemos los efectos y podemos, digamos, inferir cuáles serían las funciones que tienen estas hormonas en el crecimiento.
función en el crecimiento normal y maduración ósea. Vamos a ver que tienen un efecto permisivo sobre GH, es decir, que tiene que haber ciertos niveles, ciertos niveles de hormonas tiroideas para que la hormona de crecimiento pueda ejercer su acción. Como dijimos anteriormente y repetimos, participa en el desarrollo del sistema nervioso central y también en el desarrollo dentario, es decir, que en individuos que durante el desarrollo, las primeras etapas de vida, le faltan hormonas tiroideas, va a haber problemas a nivel de los dientes, de los huesos se deforman, el animal no crece en altura, no hay, las proporciones corporales también están alteradas. Bueno, eso ya son una serie de características que tienen estos individuos hipotiroideos, que ya las vamos a ver un poquito más en detalle y más integralmente con las otras hormonas cuando veamos crecimiento. Pero bueno, acá se los menciono. Y ahora rápidamente vamos a hablar, como yo les dije, que en realidad muchas de estas funciones las podemos inferir a través de un exceso de hormonas tiroideas o una deficiencia de hormonas tiroideas. De hecho, naturalmente ocurren enfermedades en la glándula o puede ser en el eje hipotálamo hipófiso tiroideo que llevan a trastornos, que el animal produzca más hormonas o que produzca menos hormonas. Entonces ahí nos estaría dando cuadros de hipotiroidismo cuando hay defecto, deficiencia de hormonas, o hipertiroidismo cuando hay un exceso de producción. Esto se da en humanos con bastante frecuencia, cualquiera de las dos, ¿no es cierto? Y también se da en animales, más frecuentemente es en perros y gatos. Pero es una patología relativamente común, por eso también me parece que para esta asignatura de veterinaria me parece que es relevante, ¿no es cierto? Y también nos sirve para poder comprender algunas de las funciones que estuvimos viendo. Si conocemos más o menos las funciones de las hormonas, podremos correlacionarlas fácilmente con los signos, ¿no es cierto?, y síntomas que tienen los pacientes que tienen estos trastornos, ¿no? Hipertiroidismo e hipotiroidismo. En general, el hipertiroidismo es más común en gatos, ¿no?, de mediana edad o un poquito más grandes. Y está caracterizado por estos serían los signos: hay pérdida de peso, intolerancia al calor. Acuérdense que justamente la pérdida de peso, antes que nada, es justamente por lo que hablábamos, ¿no es cierto?, por la lipólisis que se produce y por el efecto sobre las proteínas musculares, ¿no es cierto? Esa miopatía tirotóxica, que es debilidad muscular, y el animal pierde masa muscular, y eso lleva evidentemente a una pérdida de peso, sumado a la lipólisis que hablamos, ¿no? En general son animales que tienen intolerancia al calor. Acuérdense que justamente las hormonas tiroideas aumentan el metabolismo y producen más calor. Entonces los animales hipertiroideos no se sienten confortables cuando las temperaturas son elevadas, evidentemente, porque su metabolismo está elevado y producen mucho calor. Puede haber cuadros de diarrea, ¿no es cierto?, alternantes. Por lo que habíamos mencionado de la acción a nivel del aparato cardiovascular, va a tener aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial, y no está puesto acá también, pero evidentemente que va a haber también un aumento de la actividad respiratoria, ¿no es cierto?, de la ventilación pulmonar, porque está aumentado el metabolismo y el consumo de oxígeno. De acuerdo a los efectos que tenía sobre el sistema nervioso central, acuérdense que aceleraba todos los procesos mentales. Entonces son animales que son en general más nerviosos, irritables, pueden tener, bueno, por ahí en los animales no es tan común, pero puede haber insomnio en el caso de humanos, ansiedad, hiperreflexia, ¿no es cierto? O sea, los reflejos, por ejemplo, el reflejo patelar y algunos otros reflejos están como exacerbados, ¿no? O sea, se producen con más intensidad. Esto es más, este punto, el temblor fino de los dedos, está más referido a los humanos, ¿no?, porque en realidad los animales no lo podemos hacer, pero, digamos, normalmente los médicos humanos, una de las formas, cuando se hace la evaluación clínica del paciente, se le hace extender la mano y con los dedos extendidos, ¿no es cierto?, y ahí sí se observa un temblor fino de los dedos, ¿no es cierto? Eso estaría bastante característico de
no exclusivamente, pero es bastante característico de estos cuadros de hipertiroidismo. Y después puede haber cuadros, no todos los pacientes, pero también es bastante común esta presentación de exoftalmo, que sería como, ¿no es cierto?, los ojos como salidos de las órbitas, ¿no es cierto?, más protruidos, y eso es porque hay como una redistribución de los lípidos, y en realidad los fibroblastos que están ahí en el tejido retroorbital, es como que empiezan a acumular grasa, ¿no es cierto?, forma como un tejido adiposo detrás del globo ocular, y eso hace que los ojos protruyan. Estos son los signos más comunes del hipertiroidismo. Digamos, ¿qué les iba a decir? Bueno, en general puede ser, les decía que el hipertiroidismo es más común en gatos, puede haber algunos tumores que secreten más adenomas, por ejemplo, en la tiroides, que producen más hormonas tiroideas, ¿no es cierto? Esa podría ser una de las causas de este aumento de la producción. Después en humanos también, que no sé si en animales se da ese cuadro, pero también hay hipertiroidismo en los cuales se producen anticuerpos contra el receptor de la TSH, ¿no es cierto?, en las células de los folículos tiroideos, en las células tiroideas. Entonces esos anticuerpos se unen al receptor y lo estimulan. No es que lo van a destruir ni nada, pero son anticuerpos que se unen al receptor de TSH y lo estarían estimulando de manera similar a como si se le uniese la TSH, ¿no es cierto? Entonces no estarían provocando un cuadro de hipertiroidismo por sobreestimulación de la glándula tiroides. Y después tenemos el hipotiroidismo con disminución de la producción de hormonas tiroideas. En esto es bastante común en humanos y en animales también, ¿no es cierto?, esta enfermedad de Hashimoto, donde se producen anticuerpos antitiroideos y estos anticuerpos desencadenan una reacción inmune en contra de las células de los folículos tiroideos y van destruyendo, ¿no es cierto?, el tejido tiroideo hasta que el animal presente un hipotiroidismo, o la persona. Y después lo que era bastante común es lo que se conoce como bocio endémico. Actualmente no se produce esta enfermedad. El bocio endémico está causada por una deficiencia de yodo en la dieta. Actualmente es muy poco común porque en realidad para prevenir, porque digamos hay ciertas regiones, ¿no es cierto?, del planeta, ciertas zonas geográficas donde hay poco yodo. Entonces en realidad los alimentos que consumen las personas y los animales que viven en esas zonas deficientes de yodo también tienen poco yodo. Entonces eso puede llevar a una deficiencia de este elemento. Por eso se llama endémico, ¿no es cierto?, porque era una enfermedad que aparecía en ciertas regiones que estaban justamente, coincidían con poco yodo, ¿no es cierto?, en el ambiente, en el suelo. Entonces, ¿qué sucedía? ¿Por qué sucedía esto? El bocio, en realidad cuando hablamos de bocio nos referimos a un agrandamiento de la glándula. El bocio endémico es en particular por carencia de yodo. Ahora, ¿por qué se agranda la glándula? La explicación tiene su trasfondo fisiológico, ¿no es cierto? Si yo tengo poco yodo en la dieta, va a haber poco disponibilidad de yodo, por ende la glándula tiroides va a producir pocas hormonas tiroideas, pocos T3 y T4. Si tengo pocos niveles o bajos niveles de T3 y T4, T3 fundamentalmente, no voy a tener el efecto de retroalimentación negativa sobre el hipotálamo y la adenopófisis, como yo les había mencionado al principio de la clase. Si yo no tengo esa retroalimentación negativa, se va a producir mucha TRH, mucha TSH, la cual me va a estar estimulando a la glándula, pero la glándula en realidad no tiene yodo para producir hormonas tiroideas, ¿se entiende? O sea, que me está estimulando, pero la glándula no tiene lo que hace falta para producir las hormonas tiroideas. Entonces tengo niveles muy elevados de TSH, un estímulo muy grande, hace que las células se
se hipertrofien, se agranden, ¿no es cierto? Y eso hace que la glándula también se agrande y eso me da un agrandamiento en la zona del cuello. Normalmente se conoce como bocio, en este caso particular, como es por falta de yodo, se conoce como bocio endémico. Pero un animal o una persona que tiene agrandada ahí la zona donde está la tiroides, llamaríamos que tiene bocio, ¿no es cierto? Podría ser, quizás podría ser un tumor, ¿no es cierto?, de la tiroides. Y lo que yo les decía, que esto con el tiempo, digamos, ha dejado de ser un problema, porque en realidad ya la sal de mesa que nosotros usamos ya tiene agregado yodo, que estaría cubriendo las posibles deficiencias de yodo que podrían existir en los alimentos que consumimos. Si se fijan en el recipiente, en los paquetes de sal, van a ver que dice que tiene agregado de yodo, ¿no es cierto? Y están obligados a hacerlo. Bueno, entonces, pero bueno, en general el hipotiroidismo es cuando, evidentemente en este caso que yo les comentaba, el bocio endémico es un hipotiroidismo, porque en realidad tengo pocas hormonas tiroideas. En realidad hay pocas hormonas tiroideas porque hay poco yodo, en definitiva. Pero bueno, puede haber otras patologías, ¿no es cierto?, que me destruyan, como anticuerpos antitiroideos, que también, digamos, esto se puede dar en animales. Entonces, de ese modo, bueno, el tejido tiroideo se ve reemplazado o se muere en todo el tejido tiroideo y el animal no produce hormonas tiroideas. Y ahora veamos, digamos, en contraposición a lo que veíamos con el hipertiroidismo, veamos lo que sucede con el cuadro clínico de hipotiroidismo. En este caso, en el otro habíamos dicho que había mayor velocidad mental, irritabilidad, ansiedad, inquietud. En este nos vamos hacia el otro lado, hay lentitud mental. Son animales que son más de respuesta más lenta, están más tiempo echados. No tienen tolerancia al frío, no toleran bien el frío, ¿no es cierto? Acuérdense que el metabolismo basal de estos animales está disminuido. Si está disminuido el metabolismo, son animales que están más propensos a sufrir frío, entonces son más sensibles al frío. Aumento de peso, ¿se acuerdan? Porque en realidad empieza a haber más depósitos de grasa. Acuérdense que justamente las hormonas tiroideas lo que hacen es producir lipólisis. Si tengo muy pocas, entonces comienzan a aumentar los depósitos de grasa y eso me llevaría a un aumento de peso. Son animales más gordos. Después tienen mixedema, que son como si tuvieran en el subcutáneo acumulación de líquido, pero en realidad no es lo mismo que un edema inflamatorio o un edema común, ¿no es cierto? El mixedema es en realidad porque hay lipopolisacáridos, sobre todo ácido hialurónico en el intersticio, ¿no es cierto?, en el subcutáneo, y evidentemente que ese ácido hialurónico, glucoproteínas, ¿no es cierto?, retienen agua en el subcutáneo. Entonces da como una impresión como si fuese un edema, que en realidad ustedes lo tienen que diferenciar de un edema inflamatorio o un edema, por ejemplo, por una insuficiencia cardíaca, porque cuando ustedes le apoyan el dedo, ¿no es cierto?, y lo apretan ese edema, normalmente cuando es un edema común, digamos, no mixedema, un edema convencional, el dedo queda marcado, ¿no es cierto? En el mixedema no. Entonces esa es una manera de poder diferenciar, ¿no es cierto?, el edema común, digamos, de este edema particular que se conoce como mixedema, que es justamente por acumulación de mucopolisacáridos en el subcutáneo. Bueno, la voz ronca, la caída de pelo, eso también es bastante, problemas de piel también son bastante comunes, el pelo puede estar como deslucido, más fino, hay pérdida de pelo, generalmente simétricas. El hipotiroidismo es más común en perros, ¿no es cierto?, que en gatos. Y ese sería también algunos problemas de piel, ¿no es cierto? Y se acuerdan que habíamos dicho que justamente las hormonas tiroideas bajaban el colesterol. Entonces, si tengo pocas hormonas tiroideas, voy a tener una dislipemia con un aumento del colesterol sanguíneo, hipercolesterolemia. Hipercolesterolemia. No me sale muy bien. Bueno,
Y después lo que está relacionado con el crecimiento, entonces si durante la etapa de crecimiento de ese animal tiene una deficiencia de hormonas tiroideas, se va a desarrollar un trastorno que se conoce como cretinismo. Cretinismo es una condición que se da cuando los animales o las personas, porque también se da en humanos, tienen hipotiroidismo durante la etapa de las primeras etapas de vida, ¿no es cierto? En ese caso entonces va a haber enanismo, retraso mental, porque justamente eso nos daría una idea de la importancia en el desarrollo del sistema nervioso, abdomen abultado, sordera puede haber también, como parte de todo esto del trastorno. Bueno, esas serían las características de estos individuos. Ya después lo vamos a mencionar nuevamente cuando hablemos de crecimiento y las funciones que tienen las hormonas tiroideas durante el crecimiento. Y bueno, yo creo que, bueno, después esto ya lo vieron en la clase pasada, pero bueno, también está en esta presentación, como habla de la glándula tiroides en general. Otra hormona que produce la glándula tiroides es la calcitonina, que es una hormona de tipo proteica, que se secreta en las células parafoliculares, como les mostré en una de las primeras diapositivas, que están ahí en el intersticio entre los folículos tiroideos, y estas células producen esta hormona que está relacionada con el metabolismo del calcio y el fósforo, y cuya regulación de la secreción está dada justamente por los niveles de calcio plasmático. En general disminuye el calcio y fosfato en el plasma. Las células tienen receptores para calcitonina, están en el hueso, en el riñón, donde en el hueso van a disminuir la resorción ósea porque inhiben la acción de los osteoclastos. ¿Se acuerdan que los osteoclastos son estas células óseas encargadas de producir resorción del hueso? Entonces, si inhibimos estas células o la actividad de estas células, va a haber menos resorción de hueso y eso va a hacer tender a disminuir la calcemia. Y a su vez aumenta la excreción de calcio a través del riñón, aumenta la excreción de calcio por la orina, entonces eso también me facilita la normalización, ¿no es cierto?, de los niveles de calcio sanguíneos. Y las que serían antagónicas a la calcitonina, acuérdense que da la hormona, la paratormona y la vitamina D. Y otra cosa interesante es que en realidad esta hormona, la calcitonina, no es indispensable para la vida. De hecho, la regulación del calcio es bastante, se produce, digamos, sin problema, a pesar de que evidentemente, cuando se hace una extirpación de la glándula tiroides, porque hay un tumor, por ejemplo, en la glándula tiroides, se extirpa toda la glándula y de hecho también estamos eliminando la calcitonina. Sin embargo, la regulación del calcio en esos individuos se produce normalmente. Entonces, nos estaría indicando que no es una hormona indispensable para mantener con vida a ese animal o a esa persona. Bueno, con eso termino la presentación de hoy.